Esta mañana queremos estudiar, prácticamente es la continuación del tema de la semana pasada, porque está muy estrechamente relacionado con el tema que tuvimos el sábado pasado. Pero la mayoría de ustedes no estuvo acá el sábado pasado, solamente algunos, y estoy seguro de que no saben de qué se trata, pero estamos estudiando el tema de la naturaleza divina y humana de Cristo Jesús. Y llegamos a la conclusión en el estudio de la semana pasada, al estudiar la Biblia, que Jesús tenía una naturaleza divina, pues Él era Dios antes de venir a la tierra. Así que Él era completamente Dios. Él era uno con Dios. Él era el creador del mundo, como dice San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Así que sabemos que Jesús era Dios antes de nacer como hombre en esta tierra, pero al nacer como hombre en esta tierra se hizo hombre, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y fue hasta la condición y a la muerte de cruz. Así que vemos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, totalmente hombre, igual que uno de nosotros. Pero hay muchas preguntas que surgen a partir de esto, y es muy importante que lo comprendamos, porque si no comprendemos exactamente la naturaleza que tenía Jesús cuando vino a la tierra, ¿cómo era Jesús? ¿Jesús era Dios cuando estaba en la tierra o era hombre? ¿Él era igual que tú, era igual que yo o era diferente? ¿Él era como Superman, que podía salir volando y yo no puedo hacerlo? ¿Él podía hacer cosas que yo no puedo hacer? Es decir, ¿qué era o cómo era la naturaleza de Jesús? Es importante que comprendamos esto. Y quiero hacer alguna historia un poquito esta mañana de lo que de nuestra creencia, especialmente acerca del origen del pecado, acerca del pecado, no del origen del pecado, sino de cómo la Biblia habla acerca del pecado, el concepto de pecado en la Biblia, porque esta es la base de la creencia que tenemos en cuanto a la naturaleza de Jesús. Y hay una doctrina, que es una doctrina esbozada o elaborada por los católicos, especialmente a San Agustín, por ejemplo, la doctrina del pecado original. ¿Qué cosa es la doctrina del pecado original? ¿Qué enseña esa doctrina? ¿Y qué creemos nosotros acerca de esa doctrina? ¿Qué cree la Iglesia Adventista acerca del pecado original? ¿Y cómo tiene eso que ver con la naturaleza de Cristo y con nuestra naturaleza misma? ¿Cómo interviene eso en mi vida con respecto a las decisiones que yo tomo del pecado? ¿Puedo yo obedecer la ley de Dios o yo no puedo obedecer la ley de Dios? Por naturaleza, ¿yo puedo obedecer la ley de Dios o yo no puedo obedecer la ley de Dios? Todas estas preguntas y muchas más queremos que queden claras en nuestras mentes. Yo sé que es un tema teológico, quizás un poco difícil para los niños y jóvenes, y les pediría que prestaran un poquito de atención a los niños, que estén atentos y tranquilos para que podamos comprender un poquito la palabra, lo que vamos a estudiar esta mañana. Lo que vamos a hacer no es una predicación, es más bien un estudio, y quiero que lo tengan claro en su mente. En los años 1955 hubo una serie de reuniones, desde el 1955 hasta el 1957, hubo una serie de reuniones entre los evangélicos y los adventistas del séptimo día. Había un señor llamado Walter Martin. Él era un editor de una revista muy importante, la revista se llamaba Eternity, todavía creo que se edita, no estoy bien seguro, pero creo que todavía se edita, o quizás hasta hace poco tiempo. Y él era el editor de esa revista, pero además estaba escribiendo un libro acerca de las sectas.
qué cosas son las sectas. Él quería explicar en su libro cuáles son las verdaderas iglesias cristianas y cuáles son las iglesias que no son verdaderamente cristianas, sino que son sectas. A una secta se le llama a una iglesia que realmente tiene doctrinas falsas y que no tiene la verdad acerca de Jesucristo. Entonces se le llaman sectas y algunas características más que no es mi propósito explicar esta mañana. Pero él quería escribir acerca de las sectas y quería incluir a la iglesia adventista del séptimo día entre las sectas. ¿Estamos comprendiendo? Este hombre, Walter Martin, quería escribir un libro acerca de las sectas cristianas y quería incluir a la iglesia adventista dentro de las sectas, diciendo que la iglesia adventista no era una iglesia verdadera cristiana, sino que era una secta, una iglesia falsa, que tiene doctrinas falsas. Pero en el intermedio, antes de editar su libro y terminarlo, él tuvo la oportunidad de reunirse con algunos dirigentes mundiales, algunos dirigentes de la Conferencia General de la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. Y él aprovechó eso para poder aclarar qué creían los adventistas exactamente acerca de algunas doctrinas importantes para él y para el concepto cristiano general acerca de lo que es la verdadera iglesia cristiana o las sectas. Así que durante varios años, 2 años por lo menos, desde el 55 hasta el 1957, varios dirigentes evangélicos, influyentes teólogos de la iglesia evangélica y bautista, se reunieron con los dirigentes, con 3, 4 o 5 dirigentes de la iglesia adventista del séptimo día, para analizar las doctrinas adventistas y determinar si la iglesia adventista era una verdadera iglesia cristiana o era una secta. Ese es el preámbulo que quiero que ustedes tengan en mente, porque a partir del año 1955 y el 1957 se editó un libro llamado Preguntas sobre Doctrinas. Fue un libro que surgió a partir de las reuniones entre los adventistas y los evangélicos. Y ese libro fue editado por los adventistas para responder las preguntas que les hicieron los evangélicos acerca de lo que creían los adventistas del séptimo día. Por eso el libro se llama Question and Doctrine en inglés, Preguntas sobre Doctrinas en español. Era la respuesta que dieron los adventistas a los evangélicos acerca de nuestras creencias. Y a partir de ese libro y a partir de esas reuniones se cambiaron algunas creencias que siempre habíamos tenido los adventistas del séptimo día. ¿Ok? Así que a partir de esas reuniones con los evangélicos y a partir de ese libro, Preguntas sobre Doctrina, se cambiaron algunas doctrinas adventistas del séptimo día. Ahora, ¿qué dice la iglesia adventista? La doctrina número 7 de nuestra iglesia. La doctrina número 7 de nuestra iglesia es la naturaleza del hombre. Y es importante porque estamos estudiando esta doctrina acerca del pecado original, la naturaleza del hombre, la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana o divina de Jesucristo. Y tiene mucho que ver con las reuniones de 1955 al 57. Y esta doctrina fue cambiada en nuestra iglesia. O por lo menos la forma de presentarla y manera de creerlo. Dice la doctrina número 7 de nuestra iglesia: cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él, de Dios, y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios se desfiguró en ellos y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participaban de esa naturaleza degradada y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Así que nuestra iglesia cree, ahora actualmente, esto es actual, que el hombre, como consecuencia de desobedecer a Dios, cayó de su naturaleza perfecta que Dios le había dado
y comenzó ahora con una naturaleza caída, una naturaleza degradada, una naturaleza que le gusta el mal, que le gusta el pecado como consecuencia de la desobediencia de Adán. Y que de allí en lo adelante, después del pecado de Adán, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza degradada, caída, y también nacemos con debilidades y tendencias hacia el mal. Y no puedo explicar todos los detalles esta mañana porque si no me tomaría todo el tiempo. Pero eso es lo que creemos como adventistas del séptimo día, y creo que está bien, solo que hay algunos aspectos que pueden quedar un poquito en duda por muchas personas. Ahora, ¿qué piensa la doctrina del pecado original? ¿Qué dice la doctrina del pecado original? Y seguramente muchos de ustedes van a estar creyendo esto que dice la doctrina del pecado original, porque eso es lo que nos han enseñado desde que nacimos. Y eso es lo que pensamos muchas veces también como adventistas del séptimo día. Pero recuerden que esta doctrina fue ideada por los católicos y especialmente por San Agustín. Es una doctrina agustiniana. Dice la doctrina del pecado original: todo ser humano nace con una naturaleza depravada y alienada. Nace culpable de pecado como herencia del pecado de Adán. Así que la doctrina del pecado original dice que cuando nosotros nacemos con una naturaleza degradada, alienada, separada de Dios, y además que somos culpables de pecado. Al nacer, nacemos culpables del pecado por el pecado de Adán. Eso es lo que dice la doctrina del pecado original. Y seguramente usted está diciendo, ¿y eso es verdad o es mentira? ¿Será verdad o no será verdad? Yo pienso que sí, dice algunos. ¿Qué cosa es ser alienado? Nacer alienados de Dios, separados de Dios. También la palabra alienación significa enajenación. Y eso significa estar fuera de sí, perder el control de uno mismo. Una persona enajenada es una persona que pierde el control de sí mismo y entonces actúa descontroladamente. Bueno, esa no era mi intención y lo hice porque es mi naturaleza, dicen algunos, y perdió el control y comenzó a pelear y comenzó a hacer distintas cosas que no quería hacer. Eso significa alienación y eso significa también, pues, enajenación. Ahora, también dice la doctrina del pecado original, escuchen con claridad: todo bebé nace culpable de pecado. Fíjense lo que dice la doctrina del pecado original. Todo bebé al nacer, así como aquella bebé chiquitita que está allí, dice que nace culpable de pecado sin haber cometido un solo pecado. ¿Creen ustedes que un bebé así como ella haya cometido un pecado? O como estos bebés que están aquí, ¿han cometido algún pecado? Pero la doctrina del pecado original dice que los bebés cuando nacen ya son culpables de pecado aunque no hayan cometido ningún pecado. Esa es la doctrina del pecado original y es muy importante que comprendamos cuáles son las consecuencias de creer eso. ¿Qué cosa es el pecado? Vamos a verlo en la Biblia, porque la Biblia es la que tiene que darnos las respuestas a nosotros acerca del pecado. Y toda esta confusión es porque no entendemos qué cosa es el pecado. Hay dos posibilidades de lo que es pecado. Una posibilidad, la naturaleza con la cual nacemos. Pensamos que es pecado, como dice la doctrina original, nacemos culpables de pecado. Así que la naturaleza con la que nacemos es pecado, es naturaleza pecaminosa, por lo tanto, al nacer ya tú eres culpable de pecado. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, pecado también puede ser el carácter que nosotros desarrollamos, es decir, las decisiones que nosotros tomamos en la vida, de obedecer o de desobedecer a Dios. Así que hay dos posibilidades de pecado, dos posibilidades del concepto de pecado. Uno es la naturaleza con la que nacemos y la otra es que es nuestras decisiones que tomamos en la vida, el carácter que formamos con nuestras propias decisiones. Dos diferencias acerca del pecado. Lo vamos a analizar con la Biblia y también primero voy a analizar los conceptos teóricos para después ir a los conceptos bíblicos. La naturaleza de Cristo. Si el pecado
es la naturaleza con que tú naces, si el pecado es nuestra naturaleza, si nacemos con una naturaleza culpable de pecado, entonces Cristo no podía tener nuestra naturaleza. Jesús no podía nacer con nuestra naturaleza pecaminosa, porque entonces al nacer con una naturaleza de pecado, Él sería pecador. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Tuvo que inventar la doctrina de la Inmaculada Concepción para librar a Jesús de la naturaleza pecaminosa. Yo sé que son conceptos teológicos muy profundos y difíciles de comprender de pronto. Pero no solamente estoy predicando para ustedes, también estoy predicando para la internet, y seguramente hay muchas personas que entienden esto que estoy diciendo, y espero que ustedes también lo puedan comprender esta mañana. Así que la Iglesia Católica inventó una doctrina que se llama la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Cuántos han escuchado esa doctrina, esa palabra, la Inmaculada Concepción? Eso significa que la Virgen María, cuando ella nació de una forma milagrosa, y no es pecadora. Ella no nació con la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ella es inmaculada en su naturaleza. Es perfecta. Ella no es pecaminosa. Por lo tanto, cuando nació Jesús, nació también con una naturaleza no pecaminosa, inmaculada. Ese es un concepto que inventaron los católicos para librar a Jesús de haber nacido con nuestra naturaleza, una naturaleza caída, una naturaleza degradada, una naturaleza pecaminosa. Los evangélicos, por el contrario, ellos dicen que el Espíritu Santo intervino para que Jesús no naciera con las consecuencias de la naturaleza pecaminosa. Que Jesús no trajera la naturaleza pecaminosa degradada moralmente, sino que solamente Jesús venía con una naturaleza perfecta, porque el Espíritu Santo intervino. Eso es lo que creen los evangélicos, para librar a Jesús de la naturaleza humana pecaminosa como la tuya y la mía. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto más adelante. Los adventistas siempre creímos, hasta el año 1955, por supuesto muchos seguimos creyendo lo mismo, que Jesús nació con una naturaleza caída como tú y como yo. Los adventistas siempre creímos, y oficialmente esa era nuestra creencia hasta el año 1955, que Jesús nació con una naturaleza caída como tú y como yo. Pero a partir del año 1955 se inventó una doctrina diferente. Mucho oído ahora. Ahora los adventistas creen que Jesús nació con la naturaleza de Adán antes del pecado. Naturaleza prelaxaria, antes del pecado. Así que Jesús nació con una naturaleza diferente a la que yo nazco. Él nació con una naturaleza como la que tenía Adán antes del pecado. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que piensan ahora los adventistas del séptimo día. Y que Jesús nació sin tener las consecuencias que tenemos nosotros al nacer como herederos de Adán. Él solo heredó las consecuencias inocentes y no las consecuencias de la decadencia moral del ser humano. Esa es la creencia adventista actual. La voy a repetir teóricamente para que ustedes vean lo que creen ahora los adventistas. Creíamos antiguamente, los adventistas, que Jesús nació con una naturaleza caída como tú y como yo. Pero ahora, después del año 1955, por la reunión que se tuvo con los evangélicos, cambiaron la doctrina para no ser una secta. Porque los cristianos que crean que Jesús tiene una naturaleza caída, pecaminosa, como tú y como yo, es una secta, porque no creen en el verdadero Cristo, según ellos. Así que la Iglesia Adventista elaboró una nueva doctrina. Jesús nació con la naturaleza de Adán antes del pecado. Él solo heredó las consecuencias inocentes de la naturaleza caída y no las consecuencias morales de la naturaleza caída. Y eso no se puede demostrar bíblicamente. Una mentira. No se puede demostrar bíblicamente. Pero esa es la doctrina que entró a la Iglesia Adventista a partir del año 1955. Pero eso
no se puede demostrar bíblicamente, y como estudiamos la semana pasada, y para tenerlo como base, lo voy a leer esta mañana en Hebreos capítulo 2, versículo 16 en lo adelante, para que ustedes vean que la Biblia contradice esa creencia de que Jesús traía una naturaleza diferente a la nuestra y que era como la de Adán antes del pecado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice allí: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, hablando de Jesús, porque Jesús ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se socorrió a la descendencia de Abraham, a los seres humanos descendientes de Abraham, como nosotros, por lo cual debía ser en casi todo, dicen algunos, los que creen que Jesús era como Adán, tendrían que decir, por lo cual debía ser en casi todo semejante a sus hermanos, pero no dice así la Biblia. La Biblia dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Tú y yo. Los que nacimos de Adán, los que nacimos después del pecado, somos los hermanos de Jesús. Dice aquí Hebreos, el apóstol Pablo, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, fíjense lo que dice la Biblia. Jesús tenía que ser igual que tú y como yo, y Él padeció siendo tentado. Así que no era solamente las consecuencias o las características, las consecuencias inocentes del pecado que tuvo Jesús. ¿Qué cosas son las consecuencias o las características inocentes del pecado? Que, por ejemplo, uno se cansa cuando está trabajando, que tiene sueño, que te das un golpe y te duele. Esas son las consecuencias inocentes del pecado, de la consecuencia de que Adán pecara. Y entonces dicen que Jesús heredó solamente esas consecuencias humanas. Él se cansaba, él tenía hambre, él tenía sed, él le podía doler el cuerpo si le daban un golpe, pensando que Jesús tenía las consecuencias inocentes, porque eso no son pecados. Tener hambre no es pecado, sentir cansancio no es pecado, tener un dolor no es pecado. Así que dicen ellos que Jesús tenía solamente las consecuencias inocentes del pecado, pero no las consecuencias morales. Pero en el texto que acabamos de leer dice que Jesús sufrió, padeció siendo tentado. Eso es algo físico. Eso es espiritual. Eso es moral. Eso no tiene que ver con las consecuencias inocentes, tiene que ver con las consecuencias morales, espirituales del ser humano. Padeció siendo tentado, la tentación acerca del pecado, tentado. Así que Jesús padeció igual. Y en Hebreos capítulo 4, el mismo libro, versículo 15, dice allí: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los conceptos bíblicos acerca de la naturaleza de Jesús no son que Él era como Adán antes del pecado, sino como nosotros, porque fue tentado como nosotros en todo. Fue tentado como tú, fue tentado Él como yo, en todas las cosas, pero sin pecado. Ahora, si el pecado, dijimos que habían dos posibilidades acerca del concepto de pecado. Si el pecado es la naturaleza con la que nosotros nacemos, o si el pecado es las decisiones que nosotros tomamos. Si el pecado es la naturaleza con la que nosotros nacemos, Jesús no podía tener nuestra naturaleza, porque Él no podía ser pecador para podernos salvar del pecado. Para poder salvarnos del pecado, Jesús no podía ser pecador, de lo contrario necesitaba un Salvador. Por lo tanto, Jesús no podría tener nuestra naturaleza si el pecado es la naturaleza con la que nosotros nacemos. Pero si el pecado es las decisiones que nosotros tomamos en la vida, el carácter que nosotros formamos con nuestras decisiones, entonces Jesús podía tener nuestra naturaleza caída, pero sin pecado.
Y voy a demostrar eso un poquito más adelante. Si Jesús tuvo una naturaleza diferente a la nuestra, y quiero darle ahora las implicaciones teológicas que tienen como consecuencia creer una cosa o creer otra. Si nosotros creemos que Jesús tenía una naturaleza como la de Adán antes del pecado, o si creemos que Jesús tenía una naturaleza como la nuestra después del pecado de Adán. Si Jesús tuvo una naturaleza diferente a la nuestra, como la de Adán antes del pecado, entonces no puede ser nuestro ejemplo. Consecuencia o implicación teológica número 1. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo. Dice, para que sigáis sus pisadas, para que debemos andar como Él anduvo. Así que Él es nuestro ejemplo. Pero si Él tuviera o tuvo una naturaleza diferente a la nuestra, Él no puede ser nuestro ejemplo, porque nosotros no podríamos obedecer como Él obedeció, porque Él tenía una naturaleza perfecta y nosotros no. Así que si Jesús tenía una naturaleza diferente a la nuestra, Él no puede ser nuestro ejemplo. Número 1, significa que Él podía obedecer el pecado, pero yo no puedo. Es decir, Él podía vencer el pecado, pero yo no puedo vencer el pecado. Eso significa, y si el pecado es la naturaleza con la cual nacemos, entonces estaremos pecando hasta que Cristo venga. Es decir, si el pecado es la naturaleza con la que yo nazco, yo estaré pecando hasta que Cristo venga. Y no podré ser libre de esa naturaleza hasta que Cristo venga y transforme nuestra naturaleza en una naturaleza perfecta que ya no peque. Esa es la consecuencia, eso es una implicación importante en la teología. Eso quiere decir que Cristo no podrá terminar su obra en el lugar santísimo y pronunciar las palabras que dice Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Vamos a leerlo, Apocalipsis 22:11. Son las palabras que Jesús pronunciará al salir del lugar santísimo. Nosotros creemos como adventistas del séptimo día que Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo, purificándonos de nuestros pecados, preparando a un pueblo para la segunda venida. Y cuando Él salga del lugar santísimo, allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice las palabras que Jesús va a pronunciar cuando salga del lugar santísimo. Dice allí, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Según este versículo, antes de que Jesús salga del lugar santísimo, todo el mundo va a haber decidido cómo es. Si es santo o no es santo. Si es justo o no es justo. Porque Jesús dice, los que sean santos, ya son santos, santifíquense todavía. Los que son justos, sigan siendo justos. Los que son impíos, sigan siendo impíos. Ya no hay cómo cambiar. Ya no podrán cambiar. De los que son justos, podrán ser injustos. De los que son injustos, podrán ser justos. Después que Jesús salga del lugar santísimo. Eso es cuando se cierre la gracia. Así que, si nosotros no podemos vencer el pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces Jesús no puede pronunciar nunca estas palabras, porque nosotros estaremos pecando hasta que Él venga. Si el pecado es por naturaleza, eso significa que no podemos guardar la ley de Dios. Fíjense las implicaciones teológicas que tiene que ver con creer que nosotros nacimos pecadores y que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Estas son las implicaciones teológicas que contradicen nuestra creencia como adventistas del séptimo día. Y quiero que podamos entenderlo y dejarlo claro. Si el pecado es por naturaleza, eso significa que nosotros no podemos guardar la ley de Dios, porque por naturaleza yo nací culpable de pecado y estaré pecando hasta que Cristo venga. Por lo tanto, Él no puede pronunciar las palabras, el que es santo, santifíquese todavía, porque nadie podrá ser santo. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. Otra consecuencia o otra implicación: si no podemos guardar la ley de Dios, entonces no puede haber un juicio investigador. ¿Creemos los adventistas del séptimo día en el juicio investigador? ¿Creemos que Cristo Jesús está en el lugar santísimo haciendo un juicio acerca de los que se van a salvar y los que se van a perder? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio
ha llegado. ¿Creemos o no creemos en el juicio? Creemos porque es el mensaje adventista del primer ángel que dice que la hora de su juicio ha llegado. Por lo tanto, sí, nosotros creemos en el juicio antes de la segunda venida de Cristo. Eso se llama el juicio investigador. Aunque hay conceptos equivocados acerca del juicio investigador. Algunos adventistas les enseñaron que un día tu nombre va a pasar delante del trono de Dios y entonces va a ser juzgado ese día. Y después de eso, si fuiste salvo en ese día, estás salvo. Y después de eso, si estás perdido, estás perdido. Eso es falso. Eso no es cierto. Nuestro nombre no va a pasar un día por delante del trono de Dios antes que Cristo venga. Nuestros nombres están pasando todo el tiempo por el juicio. Nosotros estamos siendo juzgados todo el tiempo. Ese es el juicio investigador. Cada día nuestras decisiones determinan si somos fieles a Dios o no lo somos. No es solamente un día que va a pasar nuestro nombre delante de Dios. Todos los días nuestro nombre está pasando delante del juicio de Dios. Ese es el juicio investigador. Pero muchos han sido confundidos acerca de esta doctrina. Ahora, lo que les estoy diciendo es que si hay un juicio que se está celebrando ahora, según dice la Biblia, pero nosotros no podemos obedecer la ley de Dios, ¿cómo puede haber un juicio? Si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que es pecado después que tú naces, tú eres culpable del pecado de Adán según la ley o la doctrina del pecado original, entonces yo no puedo obedecer la ley de Dios. Y si yo no puedo obedecer la ley de Dios, eso significa que yo no puedo ser juzgado por no obedecer la ley de Dios, porque yo no puedo obedecer la ley de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo tú vas a ser juzgado por algo que tú no puedes hacer? ¿Cómo tú vas a juzgar a un caballo porque no hable? ¿Puede hablar el caballo? Entonces no lo puedes juzgar ni condenar porque no hable. Asimismo, si yo no puedo obedecer la ley de Dios porque mi naturaleza es pecaminosa y yo nací como pecador y culpable de pecado hasta que Cristo venga, entonces yo no puedo obedecer la ley de Dios por mi naturaleza. Si eso es cierto, entonces tampoco puede haber un juicio. Dios no me puede juzgar porque yo no puedo obedecer la ley de Dios. Y si yo no puedo obedecer la ley de Dios por mi naturaleza pecaminosa, entonces no puedo guardar los mandamientos. Por ejemplo, no puedo guardar el sábado, no puedo dejar de decir mentiras, no puedo dejar de cometer adulterio, puedo cometer todos esos pecados. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es pecaminosa y yo no puedo obedecer la ley de Dios. Y Dios no puede juzgarme por algo que yo no puedo hacer. Así que si nosotros creyéramos en la doctrina del pecado original y creyéramos que Jesús tenía una naturaleza diferente a la de nosotros, entonces también tendríamos que dejar de creer que podemos obedecer la ley de Dios. No podemos obedecer la ley de Dios. Fíjense las consecuencias o las implicaciones teológicas que tiene creer en esto. Si creemos en la doctrina del pecado original de San Agustín, dejaríamos de creer en la doctrina del santuario. Dejaríamos de creer que Cristo está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros y purificando a un pueblo. Dejaríamos de creer en eso. Por lo tanto, también dejaríamos de creer que Jesús está en el lugar santísimo. Sería una doctrina tonta, ni que está haciendo un juicio por su pueblo en este momento. No podríamos creer en eso. Tampoco podríamos creer en el sellamiento. No podríamos creer que va a haber un pueblo sellado antes que Cristo venga. ¿Cómo va a estar sellado una persona en pecado? Se supone que una persona sea sellado cuando ha vencido el pecado. No va a ser sellado alguien que esté viviendo en el pecado. Según Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 5. Los que han vencido el pecado. Y según Apocalipsis también 3, 21. Muchos versículos que pudiera citar esta mañana. Así que, si creemos en esa doctrina del pecado original, no podría haber sellamiento. Todo lo que creemos de Apocalipsis no tendría sentido. No podríamos seguir predicando el mensaje de los tres ángeles, porque el primer mensaje dice que la hora de su juicio ha llegado. No podríamos predicar eso más. Tampoco podíamos creer en la doctrina de que va a haber una ley dominical, que se va a cerrar la gracia y que vamos a ser juzgados y probados de acuerdo a la ley de Dios.
No podíamos creer en ninguna de esas doctrinas. En otras palabras, si creyéramos en la doctrina del pecado original, tendríamos que dejar de ser adventistas del séptimo día. ¿Me estoy haciendo claro? Yo no sé si lo estamos entendiendo totalmente, pero quiero que ustedes comprendan lo siguiente, y con eso me bastaría. Se está enseñando en nuestra iglesia y en muchas iglesias que usted no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Usted va a estar pecando hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, entonces Él nos va a transformar para que podamos vivir sin pecar. Eso es falso. Eso está basado en la doctrina del pecado original. Y nosotros creemos muchas cosas que contradicen la doctrina del pecado original, según la Biblia. Por lo tanto, no podemos creer en la doctrina del pecado original. Si no creemos en la doctrina del pecado original, creemos que Jesús entonces nació con una naturaleza humana caída como tú y como yo. Porque Él fue tentado en todo como tú y como yo. Él fue tentado en cuanto al adulterio, Él fue tentado en cuanto a la pornografía, Él fue tentado en cuanto a decir mentiras, Él fue tentado en todo, como tú y como yo. Según dice Hebreos 4:15 y Hebreos 2:16 y 17. Estábamos leyendo eso actualmente. Así que significa que nosotros creemos que Jesús tenía una naturaleza como tú y como yo. Él fue tentado en todo como nosotros y debía ser en todo igual a sus hermanos como tú y como yo. Ahora bien, vamos a leer los pasajes bíblicos, me queda tiempo, gracias a Dios, en cuanto a lo que dice la Biblia del pecado. Vamos a ver la anatomía del pecado según la Biblia, cómo describe la Biblia el pecado, y ahora solamente vamos a usar la Biblia. Yo voy a tratar de hablar lo menos posible y solamente voy a leer lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del pecado y todo lo que estamos hablando esta mañana. Capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Dice allí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que allí comenzó, ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? La desobediencia es el pecado. Allí comenzó el pecado, cuando la mujer fue hasta el árbol prohibido y tomó del fruto y comió. Estamos viendo el origen del pecado en la tierra y todas las consecuencias, lo que dice la Biblia acerca del pecado. Pero dice claro, y escuchen todas las palabras: tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál era la ley de Dios con respecto al árbol? ¿Cómo decía? No comerás el día que de él comieres. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Allí cerquita lo tienen. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, dijo Dios que no podían acercarse al árbol, que no podían mirar el árbol, que no podían oler la fruta. ¿Qué fue lo que dijo Dios? No puedes comer. ¿Cuál era el pecado? Comer. El pecado consistía en comer, pero muchas personas actualmente dicen que el pecado de Adán y Eva consistió en que Eva se alejó de Adán, Eva se alejó de Dios y se acercó al árbol y ya estaba en pecado. Ella no pecó hasta que tomó la fruta y se la comió. Y dice que le dio a su marido, el cual comió igual que ella. Así que el pecado consistía en comer, no en alejarse, no en acercarse, no en oler, no en tocar. Porque incluso la mujer, cuando le respondió a Satanás, le dijo: Dios nos ha dicho que no comamos ni toquemos de este árbol. No, eso lo inventó ella. Dios no le dijo a ella que no tocara el árbol. Y puede ser que lo haya dicho, pero no era el pecado. El pecado era comer. El día que comieres, morirás.
habrás pecado. Así que la ley era que no se podía comer del árbol. Génesis capítulo 4, versículo 7. Aquí está presentando a Caín. Caín está a punto de cometer pecado. Caín está a punto de matar a su hermano porque está molesto con su hermano Abel. Porque Dios aceptó a Abel y no lo aceptó a él. Y entonces Caín está enfurecido contra su hermano. Pero todavía no ha pecado. ¿Por qué no había pecado? Todavía no lo había matado. Así que miren lo que le dice Dios. Si bien, capítulo 4, versículo 7 de Génesis. Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Le pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Así que el pecado está acechándote a la puerta para que tú peques. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Te enseñorearás de qué? Del pecado. Tú podrás dominarte y vencer el pecado, le está diciendo Dios. Así que Dios le está diciendo a Caín que él podía vencer la tentación del pecado. Que él podía no pecar cuando sintiera el deseo de matar a su hermano. Podía vencer, podía adueñarse de él y no pecar. Así que no era que Caín había nacido en pecado. Caín podía no pecar, podía vencer esa tentación de pecar. A ver, pasé aquí la página y no quiero pasar algo por alto. Página número 3. Ahora bien, otro versículo más. Estamos ahora en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Es muy importante, aférrense a lo que dice este versículo, Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Tú eres culpable del pecado de tu papá? ¿Y tú eres culpable del pecado de Adán? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pagar las consecuencias del pecado de Adán? Sí, recibimos las consecuencias que heredamos de la decadencia de la humanidad, de la degradación de la humanidad, de cualquier decadencia física y espiritual. Pero no somos culpables del pecado de Adán. Ni los padres son culpables del pecado de los hijos, ni los hijos son culpables del pecado del padre. Lo dice allí, lo repito nuevamente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y ahora también en Ezequiel 18 dice algo muy parecido, que nos ayuda a confirmar esta idea. Ezequiel 18, 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice algo muy parecido. Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Así que está hablando individual. El pecado es individual. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Así que el pecado es individual. El pecado no es colectivo. Tú no eres culpable del pecado de tu papá, ni vas a pagar por el pecado de tu papá, ni yo soy culpable del pecado de otra persona, ni tendrás que pagar por el pecado de Adán. Tú estás pagando por tu propio pecado, según la Biblia. Ahora vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí el apóstol Pablo nos va a aclarar un poquito acerca de este asunto del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Es importante que todos comprendamos esto. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecamos en Adán. ¿Dice eso? ¿Qué dice allí? ¿Lo tienen allí? Por cuanto todos pecaron. Así que nosotros recibimos la muerte. ¿Por qué? Porque pecamos. Nosotros somos culpables de nuestro pecado, no del pecado de Adán.
Así que dice, repetimos nuevamente el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos tomaron la decisión de pecar. Todos los que hemos nacido en este mundo, cuando tuvimos conciencia, decidimos hacer lo bueno o lo malo, obedecer o desobedecer. Eso es pecado. Por eso un bebé al nacer no es pecador. Y los que inventaron esa doctrina del pecado original dicen que los bebés, al momento de nacer, lo más pronto posible tienen que ser bautizados. ¿Por qué tienen que ser bautizados? Para limpiarlos de la mácula de pecado, porque si se mueren sin ser bautizados, van directo al infierno. Esa es la doctrina del pecado original. Pero esa no es la doctrina bíblica. Un bebé no es culpable de pecado hasta que tenga conciencia y pueda decidir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Hasta que sepa qué cosa es pecado. Y vamos a ver qué cosa es pecado según la Biblia, porque esa es la base del pecado. No es lo que diga la gente o lo que diga las creencias populares. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver qué dice allí la Biblia acerca del pecado. El concepto de pecado según la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es el pecado? No es la naturaleza con que tú naciste. Tú no eres culpable por la naturaleza que tú traes. Tú no eres pecador por la naturaleza que tú traes. Tú eres pecador porque tú violas la ley de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado. Porque aquí no dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la naturaleza con la que tú naces. No dice eso. El pecado es violación, infracción de la ley. Eso es pecado. Así que Adán y Eva pecaron cuando violaron la ley de comer. No podían comer de ese fruto. Entonces pecaron. Y tú y yo somos pecadores y culpables de pecado cuando conscientemente decidimos violar la ley de Dios. Nadie viola la ley de Dios accidentalmente. Todo el mundo cuando va a hacer algo malo lo piensa. Yo sé que esto es malo, no me conviene. Voy a decirle una mentira al jefe. No pude venir ayer porque estaba enfermo. Todavía es mentira, no viniste porque quería hacer otra cosa. Pero nadie te obligó a decir esa mentira. Tú podías decidir decirlo o no decirlo. Tú podías obedecer o desobedecer a Dios. Y así en cada pecado, cualquier pecado, a ti te ponen un alimento delante de ti. Te ponen dos diferentes. Y tú decides qué vas a comer, este o aquel. Nadie te va a obligar. ¿Quién toma la decisión? Tú tomas la decisión. Esa es la realidad del pecado. Es cuando nosotros decidimos obedecer o desobedecer. Un caballo no puede decidir si va a comer una hierba o otra. El caballo está preparado para comer cierto alimento. El caballo no puede decidir si va a tomar alcohol o no va a tomar alcohol. Usted le pone una jarra con alcohol al caballo y se la toma. A menos que usted lo obligue. Y el caballo posiblemente no se lo tome. ¿Por qué? Porque él está preparado para no tomar alcohol y él no puede decidirlo. Pero el ser humano puede decidir si toma o no toma. Pero el caballo no, porque no tiene conciencia. ¿Se dan cuenta? Nosotros sí podemos decidir, yo lo hago o no lo hago. Eso es pecado. Dice la Biblia que el que sabe lo que es lo bueno y no lo hace, le es pecado. Finalmente es los que violan la ley de Dios. Saben que están violando la ley de Dios y que es pecado. Vamos a otro versículo más, que es también muy difícil y es de los versículos que algunos piensan que es contradictorio, pero que tampoco es contradictorio. Estábamos estudiando esta mañana de estos versículos contradictorios. Salmo 51, 5. Y muchos se aferran de este versículo para decir que vamos a seguir pecando porque hemos nacido pecadores. Salmos 51, 5.
A ver qué dice este versículo que muchos han tomado para decir que van a seguir pecando y no son culpables de pecado. 55:1 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, algunos dicen: ven, cuando yo nací ya pecador, porque en pecado me concibió mi madre. ¿Cuándo nació David o cuándo nacimos nosotros? ¿Antes de que pecara Adán o después de que Adán pecara? Entonces fuimos formados en pecado. Nacimos en tiempo del pecado. Nacimos después del pecado. No es que mis células fueron formadas con el pecado. Algunos creen que hemos sido formados celularmente en pecado. Eso no es lo que dice ahí. Lo que dice es que nosotros nacimos en el tiempo del pecado, después que Adán y Eva habían pecado. Por lo tanto, el pecado he sido formado en maldad en el tiempo del pecado. Otros versículos más. Romanos capítulo 7. Avanzar un poquito para poder terminar. Romanos capítulo 7 dice algo más, porque muchos también toman este capítulo para decir que lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo eso es lo que hago. Y el apóstol Pablo decía que íbamos a seguir pecando y no podíamos vencer el pecado. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y todo ese capítulo dice lo que estaba explicándoles. Porque lo que hago no lo entiendo, pues el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero eso es lo que hago. Y algunos dicen: ven, aunque yo no quiera, hago lo malo. Pero miren lo que dice el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se puede andar en pecado o se puede andar en el Espíritu. Se puede andar en la carne, que significa pecado, o se puede andar en el Espíritu. Se puede obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero ¿quién me puede ayudar para hacer esa decisión? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, hay una ley, como dice Pablo. Encuentro una ley en mis miembros que me lleva hacia el pecado. Es la ley de la naturaleza pecaminosa con la cual yo nací. Me lleva hacia el pecado. Pero hay una ley que destruye la ley del pecado. ¿Cuál es? La ley del Espíritu Santo. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que no tenemos que ser sujetos al pecado, porque el Espíritu Santo nos puede hacer victoriosos en cuanto al pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículos también 5 y 6 de capítulo 8. Porque los que son de la carne, y aquí cuando dice carne está hablando del pecado, los que son de la carne pecaminosa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que sí podemos vencer el pecado a través del Espíritu Santo. Podemos vivir obedeciendo la ley de Dios y no vivir en el pecado. Gálatas 2:20, es el mismo apóstol Pablo diciendo lo que realmente es su experiencia. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que sí, vivimos en la carne, en una naturaleza caída, pero también Jesús vivió en la carne en una naturaleza caída y fue tentado en todo, igual que tú, igual que yo. Pero Jesús vivía en el Espíritu. Él no vivía en la carne, Él no cedía a los deseos de la carne, Él no disfrutaba o no complacía a los deseos de la carne, sino que decía: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él hacía la voluntad de Dios y no su propia voluntad, porque la voluntad de Jesús podía haber sido hacer algo indebido, porque tenía una naturaleza caída, pero Él hacía la voluntad de ¿quién?
del Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Podemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando viene una tentación, cuando viene un deseo de hacer algo malo, cuando viene un deseo de pecar, entonces tú puedes decidir, ¿lo hago o no lo hago? El diablo no te puede obligar, solamente te puede tentar. Y la tentación no es pecado. Tú puedes ser tentado con cualquier pecado, pero mientras tú no cedas a la tentación, tú no has pecado. Hermanos, podemos vencer el pecado con la ayuda de Dios. Y quiero decirles con claridad, nosotros por nosotros mismos no podemos vencer el pecado. Sin Cristo no es posible vencer el pecado. Solamente como Cristo venció el pecado, y Él venció el pecado porque dependía del Padre todo el tiempo. Él estaba en comunión con el Padre, Él hacía la voluntad del Padre. Así nosotros también podemos vencer el pecado si hacemos la voluntad de Dios, si buscamos la ayuda de Cristo Jesús, entonces podremos vencer el pecado. Ojalá que nosotros podamos comprender que esta doctrina es importante, que nosotros no nacimos culpables de pecado, nosotros no creemos en el pecado original, no creemos en la doctrina del pecado original. No creemos que Jesús tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Creemos que Jesús tenía una naturaleza igual que la nuestra, pero sin pecado, porque el pecado es una decisión que nosotros tomamos conscientemente. No es la naturaleza con la cual nosotros nacemos. Por lo tanto, hay esperanza. Si Jesús venció el pecado, significa que tú y yo también podemos vencerlo con su ayuda. Que el Señor te bendiga, es mi deseo esta mañana.